Bueno, gracias, Daniel. Buenos días a todos. Es un placer estar de nuevo en Alicante y os puedo asegurar que han insistido mucho para que viniera y para que pudiera trabajar un poco a partir de la experiencia de mi propio trabajo, que no es un trabajo personal, sino que es un trabajo de un equipo. Cambiamos un poco la óptica. Yo soy psiquiatra y trabajo en el Servicio Vasco de Salud. Trabajo en 2 centros, en un centro de salud mental, como decía antes, que tiene una especificidad y es que trabaja sobre el área de adicciones en general, específicamente sobre el área de adicciones, con todo lo que eso supone, de forma sectorizada para un sector de la población de Bilbao, la mitad de la población de Bilbao, y para una parte de la provincia de Vizcaya que sería... ¿No se oye? No me importa que me digáis que hable más alto porque sé que tengo un problema que tiendo a hablar bajo, entonces me recordáis que hable más alto. Y decía que en el centro donde yo trabajo atendemos de forma sectorizada a una parte de la población de Bilbao y a una parte de la provincia de Vizcaya, que sería lo que se llama el Txorierri, que es el valle donde se encuentra el aeropuerto, todos los pequeños pueblitos del valle del aeropuerto, el Munguialde, que es una zona, la zona de Munguía, y una pequeña parte de Uribe Costa, la parte un poquito de la costa. Supone aproximadamente unos 400.000 habitantes. Atención de los problemas de adicciones, alcohol incluido, adicciones legales y no legales, para esa parte de la población. Dentro de ese servicio, de ese centro de salud mental, uno de los programas que desarrollamos desde hace algunos años, desde el 2005, a petición expresa del Gobierno vasco, fue la atención a los adolescentes consumidores de drogas no toxicómanos. Entonces voy a intentar reflexionar sobre esa experiencia de trabajo que realizamos desde hace algunos años. Trabajo también en un hospital de día. Ha sido una comunidad terapéutica en la que hemos estado trabajando durante 30 años. Hace unos meses celebramos los 30 años de trabajo en esa comunidad terapéutica, que abrimos un pequeño grupo de gente, entre los que me encuentro, y que se ha convertido en un hospital de día con 3 programas, sectores de trabajo específicos, motivacional. Sí, no te preocupes, que ya le para mantener un poquito la tensión así. Soy, desde un punto de vista más teórico, trabajo en la Escuela Vasco-Navarra de Terapia de Familia. Por eso vais a ver que algunas de las reflexiones que hago tienen esa óptica del trabajo sistémico familiar. Por lo tanto, voy a hacer una reflexión fundamentalmente clínica. Igual se carga. Que responde a ese interés que en este momento está planteándose en el sector de la salud mental específicamente, aunque no exclusivamente, también, por ejemplo, en pediatría, también en educación, también en los servicios sociales. ¿Cuáles son las respuestas que habría que proporcionar cuando se presentan situaciones de consumos de sustancias, el alcohol entre ellas, en adolescentes que no van a hacer una adicción o que no son toxicómanos? Este interés está tan enraizado que en este momento, por ejemplo, el Gobierno vasco ha creado 3 grupos de reflexión desde hace poco tiempo, después del verano, para que en enero el consejero de Sanidad proponga unas ideas de intervención sobre el consumo de alcohol en adolescentes, dado el número de situaciones de intoxicaciones etíricas que se están viendo en los servicios de urgencias de pediatría. Dentro de ese equipo hay un equipo más sanitario en el que hay pediatras, psiquiatras, enfermeros y educadores y trabajadores sociales que intentamos hacer una reflexión y
parece ser, según anunció hace poco el consejero nuestro de Sanidad, que en enero van a hacer unas propuestas de intervención sobre el consumo de alcohol en la población adolescente, que tiene sobre todo ese problema que está apareciendo de las intoxicaciones etílicas y el inicio precoz, cada vez más precoz, del consumo de alcohol. Entonces, voy a hacer una reflexión muy matizada por mi trabajo, que es el trabajo del clínico, a diferencia del trabajo del investigador, por ejemplo, es un trabajo que necesita un contacto entre el cliente, nuestros clientes, nuestros pacientes y nuestros equipos. Este trabajo se hace a través de ese contacto en el cual se ha producido una situación que normalmente es una situación de sufrimiento, que es el que pone el contacto, el sufrimiento es el que pone en contacto al cliente con el clínico, al paciente con el clínico. Bien, ¿cómo entender estas conductas? ¿Cómo entender estos comportamientos? ¿Cómo entender estos síntomas? ¿Cómo entender las peticiones derivadas de estos síntomas? Siempre empiezo con me gusta mucho la pintura y siempre empiezo con un cuadro, que es un cuadro de Pollock, la Vandermeest. Cuando uno ve un cuadro de este tipo, que es un cuadro expresionista americano, puede hacer dos cosas. Pasar de lado, porque dice, madre mía, recuerdo en un curso, trabajando con un pequeño equipo, puse esta diapositiva sin decir que era un cuadro de Pollock y preguntando a la gente qué es lo que imaginaba que podía ser. Había gente que decía que era una foto de un gotelé, de una pared, de una casa. Dice, es como un gotelé, ¿no? Sin embargo, cuando uno se acerca y descubre lo que hay detrás de un cuadro de Pollock, expresionismo americano, post Segunda Guerra Mundial, en el que la forma tiene menos importancia que la expresión, en el que el contenido de la comunicación es más un golpe a la emoción que un golpe al conocimiento racionado, empieza a entender ciertas cosas que están impresas en este cuadro. Jope, cuando vemos unas conductas de adolescentes, cuando vemos unas conductas como las que yo vi ayer hablando con un chaval que tiene 13 años, que está en un sitio de menores, y que cuando hablaba sacó una cajita de la que fue desplegando un montón de bolsitas de plástico vacías, porque lo que intentaba era provocar al adulto que tenía delante, era el educador responsable de su proceso de trabajo, en un adolescente salido de casa por consumo de cannabis, consumo de alcohol y violencia filioparental, violencia con su madre, violencia con su hermana, con los padres separados, etcétera, y que expresaba esta conducta, ¿no? Sacó una cajita y cuando empezaba a hablar diciendo, llevo varios meses sin consumir, pero bueno, me estoy planteando que igual es interesante trapichear porque tengo 150 euros de deuda con unos tíos que me están acuciando y que quieren que haga algo. ¿Cómo consigo yo 150 euros y no tengo ninguna posibilidad? Un chaval de 13 años. Y decía, la única posibilidad interesante que conozco es la de introducirme en un pequeño mercado de tráfico de cannabis y así podría obtener unos euros para ir devolviendo poco a poco. Aunque a mí también me deben dinero, decía. Y sacaba estas bolsitas en un intento de provocación de una reacción del adulto que estaba delante de ellos. Bien, este proceso de trabajo que necesitamos para entender la pintura de Pollock, también lo necesitamos y tenemos que hacer un esfuerzo de decodificación. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué contenido existe en esa comunicación que nos produce un adolescente para elaborar respuestas eficaces para resolver sus problemas? No todos, lo decía Eusebio, yo creo que es importantísimo darse cuenta, no todos los consumidores de drogas son toxicómanos. Más bien, tendríamos que decir que la mayor parte de los consumidores adolescentes son exploradores en el consumo y no acabarán haciendo una toxicomanía.
Ya había psiquiatras que han sido profesores nuestros, como Luigi Cancrini, por ejemplo, que tú conoces también, que planteaba estos circuitos de relación con las sustancias, que van desde la ausencia de relación, cuando alguien le dice a alguien: ¿quieres tomarte un cachi? ¿Quieres probarte esta raya? ¿Quieres fumarte este canuto? ¿Quieres hacerte este vaso con esto? Y hay gente que dice: no, no me interesa. Y hay gente, este grupo de abstinentes es un grupo que crece además en las encuestas que se están haciendo. Pero hay otros que dicen: sí, voy a ponerme en contacto con esta sustancia. Y hay algunos que hacen un contacto exploratorio. Durante unos años en su vida van a utilizar esta sustancia para responder a cuestiones que ellos mismos están planteando. ¿Cómo estoy? ¿Estoy mejor con mis amigos? ¿Tengo mejor capacidad de ligar con esta tía? ¿Voy mejor en los estudios cuando llego? ¿Soy más potente cuando me acuesto con alguien si estoy después de haber consumido una raya de coca? ¿Qué es lo que pasa? Y exploran este contacto y abandonan, al cabo de unos años, abandonan estos contactos, los dejan de lado. Cuidado, porque reconocer esta diferencia, que no van a hacer una adicción. La adicción es cuando el resultado de la utilización de la sustancia a nivel del sistema nervioso central, a nivel neurológico, conecta con necesidades importantes del individuo y ofrecen una funcionalidad, que luego vamos a ver lo que quiere decir esta palabra, funcionalidad para el sujeto, incluso a nivel neurofisiológico. Bien, reconocer esta diferencia de la exploración no minimiza los riesgos asociados al consumo de sustancias. Siempre pongo este ejemplo, pero hace unos años un chico moría en Huelva por el consumo de cocaína. Y era interesante porque los medios de comunicación decían: pero no era un toxicómano, no era un consumidor habitual, consumía de vez en cuando. Sí, tenía su trabajo, tenía su novia, tenía sus amigos, tenía su familia. Murió de un paro cardíaco asociado al consumo de cocaína. Es decir, estos exploradores muchas veces pueden quedar en el camino. No quiero banalizar, pero son exploradores. ¿Cómo actuar ante ellos? ¿Cómo darles una respuesta? ¿Respuestas en qué sentido? ¿En qué dirección? ¿Para qué? Estamos viviendo una nueva relación con las sustancias a nivel social. Y esta nueva relación con las sustancias, a mi juicio, tiene dos características. Primero, que el consumo aparece como un derecho individual. Tengo derecho a decidir si consumo o no consumo. Este es un derecho mío. Nadie puede ahorrarme un derecho. Esta idea del derecho individual a la decisión sobre consumir o no consumir es un cambio bastante importante que se ha producido en los últimos años. Y lo segundo es que las sustancias forman parte del cotidiano. Yo no conozco Alicante, pero estoy seguro que si quisiera consumir una raya de cocaína, esta noche podría perfectamente obtenerla. Y eso que no hay ninguna tienda que ponga "se vende cocaína". He estado en ciudades en las que incluso no hablaba el idioma, en Moscú, por ejemplo, y podrías obtener, si querías consumir hachís, podrías llegar a obtener el hachís. Forman parte del cotidiano. Estos dos aspectos, el definir el consumo como la decisión del derecho a decidir o no, y el hecho de que las sustancias forman parte de lo cotidiano, cambia la relación con las sustancias y la percepción social que tenemos sobre ellas. 3 datos rápidos, si me puedo enrollar, entonces me vas cortando para que no me enrolle. En datos de las encuestas de Euskadi Drogas, la práctica habitual del botellón es relativamente minoritaria en la población de 15 a 34 años. Pero si acotamos la población de 15 a 19 años, vemos que la periodicidad de la práctica del botellón está más extendida en este margen de población, de 15 a 19 años. Sabéis lo que es el botellón, me imagino que aquí también se hará, ¿no? Entonces, es importante darse cuenta un poquito de estos aspectos. Más datos. Desciende por primera vez en 10 años las tasas de consumo de cannabis y se mantienen en datos fuertes, pero desciende. Lo que pasa es que este consumo de cannabis sigue siendo un consumo eminentemente juvenil, aunque es cada vez en menor medida. Aunque se consuma menos, es un consumo juvenil fundamentalmente. ¿Qué pasa con esto? Pues pasa que el consumo de droga aparece como un ritual en el adolescente,
consumo de cierto tipo de sustancias, alcohol, cannabis, incluso en algunas otras, aparece como un ritual de acceso a la adolescencia y la juventud española. Todos tenemos rituales y los rituales han variado según las épocas. En este momento, este aparece como un ritual. Y hace que en nuestros servicios uno de los emergentes de las atenciones, tenga estas características. Es un adolescente o bien con un consumo no problemático o muy problemático, es decir, muy polarizado, con antecedentes familiares, con implicación todavía familiar, porque la familia está presente, asustada y teniendo ganas de hacer algo, que utiliza sustancias estimulantes y cannabis fundamentalmente, además del alcohol, que tiene dificultades de integración escolar, lo decía Eusebio antes, con muy escasa conciencia de problema, con un consumo fundamentalmente lúdico, Este emergente es uno de los emergentes que ha aparecido en nuestros servicios como un cliente interesado en buscar una respuesta. Pero, ¿qué es lo que activa a este cliente? ¿El consumo de sustancias o los trastornos de conducta? Muchos padres solo reaccionan ante el consumo de sustancias de sus hijos cuando este consumo lleva un grave trastorno de conducta. Madre mía. Cuando este consumo lleva a un trastorno grave, conlleva un trastorno grave de conducta. Es decir, por ejemplo, recuerdo una de las chicas que acudía con su madre y que su madre ya sabía que consumía anfetas, su madre ya sabía que se fumaba sus canutos, pero acude a la consulta con ella porque ha robado en casa, le han descubierto porque es menor de edad, ha ido a vender las joyas de la familia y han pedido el carné y ha dado el carné de su hermana y el tipo que vendía ha llamado a la policía y la policía ha descubierto que esta chica había llevado las joyas de su casa. Lo que activa a la madre es el trastorno de conducta o que un adolescente se vuelva agresivo en casa y empiece a montar un cipote del que vemos cuando vemos el hermano mayor, por ejemplo. Y esto es lo que activa muchas veces a la familia, no tanto el consumo, sino esos trastornos de conducta. Cuando el consumo de drogas se convierte en patología, desborda los límites individuales y se convierte en una situación de consecuencias generales en los diversos sistemas donde se desarrolla, fundamentalmente en la familia. Por eso la familia va a ser un objeto de trabajo especialmente útil e interesante. Voy deprisa para... Entonces, las conductas de los adolescentes se convierten en un mensaje. Toda conducta es una comunicación que expresa algo de quien la ejecuta y que espera una respuesta. Y esto es importante. No solamente digo algo, sino que digo algo esperando que el otro me conteste. Y es un juego de comunicaciones y respuestas la que se establece fundamentalmente entre el adolescente y el adulto. El adolescente, que además por su propio proceso de adolescencia vive un largo proceso de duelos y pérdidas, pérdida del mundo del niño, entrada en un mundo que no conoce del todo, está entrando en el mundo adulto y necesita definir su identidad, necesita responder esta pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y para contestar esa pregunta necesita obtener respuestas del mundo adulto con el que se relaciona. Y el adolescente busca y necesita al adulto en su conducta. Para saber quién es, necesita al adulto. Los fenómenos de grupo en la adolescencia permiten expresar estas pérdidas y comunicar estas pérdidas esperando respuestas. Las respuestas del adulto al adolescente y sus consecuencias en la construcción de la identidad. ¿Cuáles son esas respuestas? En su proceso de crecimiento, el adolescente busca al adulto. Hay un libro de Philippe Jamet, que es un psiquiatra francés, que os recomiendo que leáis porque aporta enormes cosas interesantes sobre el trabajo de la adolescencia, que es lo que ha trabajado él fundamentalmente. Y el libro, uno de los libros que ha escrito, tiene este título: Para nuestros adolescentes seamos adultos. No seamos colegas, no seamos camaradas, no seamos amigos, seamos adultos, seamos padres, porque ellos buscan a ese adulto para definirse ellos mismos. El adolescente necesita al adulto para poder definirse a sí mismo y si no lo encuentra, no abandona su búsqueda, sino que lo que piensa es que se ha equivocado en la estrategia para encontrarlo
y establece nuevos caminos para encontrarle. Y más se aleja el adulto, más le busca el adolescente. En el proceso de crecimiento del adolescente, los rituales son muy importantes y los rituales son formas de expresión de ese proceso. De alguna forma serían como una performance, que dicen los artistas, ¿no? Y el botellón no es una performance, porque es una muestra escénica, se muestra a los otros, con un importante factor de improvisación en el que la provocación o el asombro, así como el sentido de la estética, juegan un rol principal en la relación y en el proceso de crecimiento. Solamente hace falta pasearse por las fiestas de Bilbao para ver todos estos jóvenes que van con las bolsas, con las botellas de Coca-Cola, no llenas de Coca-Cola, sino llenas de vino, llenas de otras sustancias que van a mezclar. Es una performance que está diciendo algo a la gente con la que se cruza, con la que se ve, que se juntan debajo del puente del ayuntamiento para estar allí expresando algo a la gente que le ve. Ok, voy rápido. Cuanto más necesita el adolescente al adulto, peor lo acepta. Además, esto es interesantísimo. Y esto es muy importante porque los padres son los referentes adultos de ese adolescente, consumidor, que muchas veces envían mensajes problemáticos y negativos al propio adolescente. Esta paradoja pone en cuestión constantemente el espacio del adulto en la relación y puede activar la tentación de alejamiento por parte del propio adulto. El alejamiento es una respuesta del adulto a la necesidad del adolescente. Cuidado, que hay que diferenciarlo del abandono, porque el abandono es más bien una respuesta del adulto a su propia identidad, cuando el adulto abandona al adolescente. La confrontación adulto-adolescente es una necesidad de carácter relacional. Y voy a decir simplemente las dos últimas diapositivas, tenía más, pero bueno, no me las paso. Las respuestas patológicas del adulto al adolescente. El adulto muchas veces vive el cuestionamiento del adolescente como un rechazo total de su sistema de vida. Este hijo me está rechazando totalmente. El otro día teníamos un trabajo con un chaval de 19 años que hablaba con su padre y le decía: es que tú eres un tutor, no eres mi padre, estás comportándote como un tutor. Estaba en la universidad y fijaros lo que había hecho el padre, había fijado una entrevista con la tutora de la universidad y en esa entrevista había ido el chaval, la madre, el padre, la tutora. Yo recuerdo que en el equipo de trabajo, que trabajamos siempre en un equipo, decíamos: ¿Quién va con su padre al tutor de la universidad? Cuando estás en la universidad vas tú a hablar con tu tutor, normalmente no vas con tu padre. La entrevista la había contratado el padre. El chaval se durmió, había llegado tardísimo esa noche a casa, se durmió delante de la tutora, en un mensaje clarísimo de descalificación al mundo adulto que tenía delante. Evita el adulto la confrontación con el adolescente, craso error, porque justamente lo que el adolescente busca es esa confrontación. No cree en la responsabilidad del adolescente, reacciona desde el aislamiento, minusvalora la contención. Fundamentalmente serían las respuestas patológicas. Hay también respuestas estimulantes del mundo adulto, que serían, yo las he puesto como 3 frases. Una: yo no puedo, hazlo tú. Cuando un padre le dice a su hijo: yo no puedo, esto yo no lo puedo hacer, hazlo tú. Esto los padres lo decimos. Yo tengo una hija que cuando necesito meter un trozo de un DVD en un PowerPoint, le digo: oye, Marie, házmelo tú, porque es que no es un reconocimiento del otro. Es un reconocimiento del otro. Te conozco, que sería la otra cosa que el adulto puede decir en el sentido positivo, y hay cosas que son mías y no son tuyas. Esto es un trabajo sobre la creación de ámbitos diferenciados, de espacios diferenciados, que es enormemente importante para el adulto y para el adolescente. Bien, me voy a parar aquí porque quería poner un poquito el acento en este juego de relaciones que se establece y de ahí surgió el trabajo que hicimos con el grupo que hacemos. Hacemos un trabajo de grupo con adolescentes, un trabajo con cada familia, un trabajo con el grupo de padres y un trabajo con cada adolescente, ¿no? Es un trabajo múltiple, en el que entran también los sistemas
con el que se relaciona el adolescente, que suelen ser fundamentalmente educadores, aparte de los padres, los educadores, cuando sobre todo intervienen por sistemas de protección del menor, etc. Y simplemente para acabar voy a leeros una pequeña frase que dice esto: mi madre es muy autoritaria, muy generosa, muy abnegada, domina la táctica del chantaje emocional. El acento en el sentido de su vida está ubicado en sus hijos. Esto último hace que en muchas ocasiones mis hermanos y yo la tratemos más como a hija que como a madre que es. La protejamos. Mi madre es el alma de la familia. Tiene muchos miedos. Quiere controlar todas las situaciones. Mi madre juega a juegos peligrosos. Mi madre me dice, quiero saber lo que te pasa. No quiero que me ocultes nada. Mi madre en el fondo quiere decir, y a mí eso me parece, quiero saber lo que pasa hasta el punto en el que pueda digerirlo. No quiero que me cuentes cosas que te pasan y que yo no pueda asimilar. En fin, es una carta, pensáis que es una carta de una hija a su madre, efectivamente, es una carta de una hija a su madre, pero es una carta que escribía la madre de una hija que teníamos con la que estábamos trabajando. Ella la escribía, ella que tiene 50 y tantos años, la escribía a su madre, porque es la hija que habían detenido habiendo robado las joyas de la casa, que tenía 17 años. Esta chavala de 17 años había activado deudas pendientes y cuestiones pendientes en la madre, y su comportamiento era más un traer a la madre a la consulta que traerse a ella a la consulta. Y en ese trabajo que hacíamos con la hija y con su madre, en una de las sesiones le pedimos que la madre escribiera una carta a su madre, y escribió esta carta, que perfectamente podía haberle escrito su hija de 17 años. Fijaros este trabajo de la relación entre el adulto y el adolescente, este trabajo en el que el consumo de drogas aparece como un síntoma de un juego relacional, que exige y que busca una respuesta. Vale, gracias. Gracias.